Pues, y si no, ¿para qué lo nombran usted en un gremio? Doctor Bruce, buenos días. Ricardo, buenos días. Primero le pregunto, ¿qué cambió desde nuestra charla interna hace unos días a la postulación de las últimas horas y a su llegada finalmente durante el año entrante a ser presidente del Consejo Gremial Nacional? Pues quizás, Ricardo, le diría yo que la invitación que nos hicieron al doctor Bedoya y a mí, 15 colegas para postularnos. Tuvimos varias reuniones, el fin de semana conversamos, hablamos, se planteó la posibilidad de generar una fórmula de unión alrededor de lo que existía con el doctor Camilo Sánchez, en fin, yo creo que eso fue lo que cambió, fue más bien la voluntad de nuestros colegas y quizá el llamado, porque al final realmente nosotros en esta tarea lo que será es voceros de nosotros, pero también de 31 gremios más o de 30 gremios más. De manera que yo creo que eso fue lo que cambió. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de que no iban a ser 2 sino 3 aspirantes eventualmente a la presidencia del Consejo Gremial, que la doctora Claudia Calero iba a ser aspirante también a la presidencia? No, yo la había visto originalmente a ella, digamos, en una fórmula con el doctor Camilo Sánchez, ella como vicepresidente, pero no sabía que ella eventualmente hubiera pensado eso. No, sí, señor, no supe. Mire, Primera noticia. Le pregunto sobre lo que se anunció anoche. ¿Hubo cambios en la estructura de la directiva del Consejo Gremial para llegar al acuerdo de postulación de Bruce McMaster de usted 2024 y de Camilo Sánchez 2025? Se lo pregunto porque hablan de una mesa directiva compuesta por la ANDI, por la SAC, por Andesco y por Fedeseguridad. ¿Cambia la estructura? Pues fíjese que lo que es más interesante, diría yo, es que se refuerza la mesa directiva, ya no serán solamente 2, antes inclusive eran 3, porque recuerde usted que estaba siempre el presidente saliente, entonces pasamos de 3 a 4. La diferencia es que dado, digamos, dada la gran acogida que tenían de alguna forma las 2 fórmulas, se consideró que podía ser interesante tener gente y voces de los 4 sectores al frente, digamos, de la mesa, en donde al final lo que va a suceder es que va a haber, por supuesto, una conversación mucho más potente, mucho más rica, mucho más técnica, mucho más llena de argumentos, primero, pues por supuesto, con el doctor Bedoya, que era con quien yo me había presentado, que usted sabe, pues es experto, además representante de una muy buena parte del sector agropecuario, para quien va a ser muy importante, digamos, todo lo que suceda en este año en tierras, en seguridad, en fin. Y luego, digamos, con el conocimiento que trae el doctor Camilo Sánchez en términos de servicios públicos y el conocimiento que trae Nicolás Botero en términos de los temas de seguridad. Entonces, yo creo que lo que hay, sobre todo, es, digamos, como un reforzamiento de la mesa, así lo llamaría yo. Y esta solución salomónica, doctor Bruce McMaster, de hoy usted, la próxima Camilo Sánchez, va en función del orden en que estarían tramitándose las reformas, es decir, usted primero para tramitar o para estar cuando se esté tramitando laboral, pensional y salud, y luego el doctor Camilo Sánchez para cuando se tramite la reforma a los servicios públicos. Sí, tiene que ver mucho con eso, claro, porque hay muchos de los temas de este año 2024 que van a tener mucho que ver con lo que nosotros hemos venido discutiendo y defendiendo, y claro que luego vendrá en todo caso eventualmente la conversación con los sectores que representa el doctor Camilo Sánchez, que entre otras cosas, le diría yo, la idea no es que nos seamos compartimentos independientes e individuales, sino que tengamos, digamos, en todo caso un liderazgo en donde nosotros todos podamos aportarle a todo. Todos se puedan aportar a todos. Finalmente, ¿cómo siente usted que están las relaciones con el presidente Petro luego, por ejemplo, de que en este evento con los cacaos no lo hubieran invitado a usted? ¿Cómo avanza esa relación? Pues es que, Paola, yo celebro primero que esas reuniones se den porque sin duda alguna son el reconocimiento del gobierno de que efectivamente el sector productivo es importante. Es decir, lo hace por eso, porque él entiende que hay un estamento de la sociedad que es el estamento productivo, que es importante. Ahora, esta reunión no era con gremios, esta era una reunión con algunos empresarios. Ha habido otras reuniones con gremios, entonces a mí no me parece que eso levante, digamos, ninguna suspicacia ni sensibilidad especial. A mí, por el contrario, me gusta cada vez que hay reuniones del gobierno con representantes o con personas del sector productivo, lo mismo que cuando hay reuniones con gremios. Yo creo que esa idea de que hay que conversar mucho es una idea que tenemos que defender. Yo inclusive le decía a alguien por esos días, yo le decía, lo que no podemos es estar celebrando
recordando que hubo una reunión. Reuniones debería haber casi que todas las semanas con todo el mundo. Entonces, a mí me parece que es bueno que se den, y yo lo veo como una señal buena de parte del gobierno nacional. Precisamente, doctor McMaster, esta fórmula McMaster primero, luego Sánchez, ¿qué mensaje busca enviar al gobierno del presidente Petro? No, y no es un mensaje para el gobierno, es un mensaje más bien para nosotros mismos en términos de unidad, en términos de capacidad de trabajar juntos, en términos de capacidad de representar nosotros a nuestros afiliados, en términos de que tenemos, diría yo, un consejo gremial como recargado en el sentido de que tenemos más unión que probablemente nunca, que tenemos la capacidad, además, por cierto, de que no sea un ejercicio de personas o un ejercicio de gremios, sino que sea un ejercicio realmente colectivo. Yo inclusive debo hacer un reconocimiento a Camilo en la forma como participó y propició, digamos, el acuerdo que se llevó a cabo el día de ayer, y me siento muy contento de estar acompañado por esos tres dirigentes. Sí. Doctor McMaster, ¿cuál va a ser su posición frente al gobierno del presidente Petro a partir de enero? Es decir, ¿cuál va a ser el tono de su interlocución y qué espera de esa interlocución, que hasta ahora, debo decirlo, no ha sido la más directa con usted? Sí, yo le diría, no es tan cierto en el sentido de que nosotros permanentemente tenemos conversaciones con ministros. De hecho, he recibido, digamos, varias llamadas de ministros en estas horas. Lo que el gobierno puede esperar es que nosotros hablemos con transparencia. Yo le diría que el tono va a ser un tono transparente y un tono respetuoso. Siempre lo hemos cuidado mucho porque yo creo que el diálogo democrático es algo que Colombia, o en lo cual Colombia tiene que trabajar mucho más de lo que ha trabajado hoy en día, pero eso incluye, por supuesto, la posibilidad de poder decir todo, de poder expresar todo, de tener diferencias respetuosas, pero además sustentadas y argumentadas, también de lograr acuerdos y de lograr eventualmente propósitos comunes. Y de hecho, la razón por la cual, digamos, tenemos diálogo con muchísimos ministerios, por ejemplo, es porque tenemos una gran cantidad de cosas andando conjuntamente. Entonces, eso se va a seguir dando. Claro que normalmente son más notorias las diferencias, son más noticias las diferencias, pero la verdad es que hay muchas cosas que sí están trabajando. Yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo, Ricardo, porque esa polarización no conduzca a que las diferencias sean entendidas como una oposición o como una posición de contrarios. No, eso es la posición de ciudadanos y de entidades que hacen su trabajo y que se preocupan por ser suficientemente transparentes para decir lo que hay que decir, para apoyar lo que hay que apoyar. Doctor McMaster, ya que usted habla de diferencias, déjeme preguntarle por el salario mínimo. Mañana sí, efectivamente vence ese primer plazo para lograr un acuerdo. Ustedes, los sectores empresariales, ¿ya tienen una propuesta para presentarle a la mesa? Los sindicatos se mantienen en sus 18%. ¿Ustedes ya tienen una cifra? Sí, perdón, Víctor, lo interrumpí. No, sí, perdón, lo interrumpí. No, esa era la pregunta, si ya tienen una cifra para proponer. No, Víctor, la pregunta es muy buena porque realmente tenemos en este momento una tarea, yo diría, muy, muy difícil por delante en este momento. No solamente nosotros, la tiene el gobierno, la tienen los representantes de los trabajadores y de los pensionados sentados en la mesa, y la tenemos nosotros. Porque tenemos una economía en una condición compleja, en una condición muy, muy sensible. Recuerdo haber oído hace estos días a Paola hablando de cómo teníamos que ser muy cuidadosos con esa definición de salario mínimo, porque es que no solamente un objetivo muy importante que tenemos, que es el de, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también, digamos, la inflación misma, los temas de generación de empleo, los temas de informalidad. Tenemos una tarea muy compleja en este momento. Colombia tiene en este momento, digamos, una decisión compleja por hacer. Yo aspiro a que este no sea un ejercicio de tira y afloje, en donde unos ponen una cifra, otros ponen otra. Por eso no hemos puesto una cifra sobre la mesa. Aspiraría yo a que, ojalá en las próximas horas, hoy y mañana, lográramos tener alguna posición de consenso. Bueno, vamos a trabajar, tenemos ya reuniones programadas para poder sacarlas adelante, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Pero es posible ese consenso. Ayer hablamos con Fabio Arias y nos decía que no se podía negociar si los empresarios no tenían una propuesta, porque no había cómo buscar un punto intermedio. ¿Cómo se puede negociar en ese escenario sin que ustedes den una propuesta de aumento?
Es que fíjese que yo no veo esto como un proceso de negociación simple, sino yo lo veo como un proceso de concertación, Ricardo. No estamos negociando ellos contra nosotros, ni nosotros contra ellos, no. A todos nos importa la inflación, a todos nos importa el ingreso de los trabajadores, a todos nos importa el efecto que exista sobre empleo, sobre informalidad. Entonces yo lo veo como un proceso de concertación, y en los procesos de concertación no obligatoriamente es útil que una gente o que una parte, digamos, ponga unas cifras sobre la mesa y otra ponga otro. Yo creo que tenemos la oportunidad de concertar, es que la mesa además se llama así, es un proceso de concertación. Tenemos la oportunidad de hacerlo, y para eso hay mecanismos que no obligatoriamente conducen a que uno diga una cifra y otro diga otra y tratemos de negociar por la mitad. Yo tengo una idea un poco diferente de eso, y fíjese que el año pasado nos resultó bastante bien. Sin embargo, en ese proceso de concertación, pues el gobierno debería mantener una posición neutra, pero hemos visto mensajes del presidente que son mucho más cercanos a la postura de los sindicatos, como el que mandó ayer a través de su red social X, donde dice efectivamente que lo que toca es subirle el sueldo y que la gente tenga buenos salarios para que tenga mayor capacidad de pago y compren más, y así el país se mueva. Y de hecho habló de, al buscar esclavizar la fuerza del trabajo del país, Fenalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados. ¿Usted cómo lee estos mensajes del presidente de la República en plena negociación del salario mínimo? Sí, fíjese que yo no estoy de acuerdo con esos mensajes porque no ayudan a construir. Además, entre otras cosas, fíjese que no es, a diferencia de lo que, digamos, de alguna forma se pudiera implicar de lo que mencionó, de sus palabras, Paola, esta no es una posición entre trabajadores y empresarios y el gobierno es neutro, no, el gobierno es parte fundamental de la mesa tripartita. Es que este es un ejercicio que además define de alguna forma realmente la estructura que tenemos en Colombia social alrededor de la conversación del tema del trabajo. Nosotros tenemos estructuras tripartitas, el gobierno no es neutro, de hecho el gobierno tiene un costo fiscal relacionado con esto, de hecho el gobierno tiene una meta de inflación, de hecho el gobierno tiene una meta de desempleo, debería tenerla, lo mismo que de informalidad. Entonces yo de verdad no creo que ninguna de las tres partes debería, digamos, reaccionar ni tampoco generar mensajes que eventualmente no ayuden el acuerdo. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con ese mensaje y creo que pues siempre hay forma, digamos, en todo caso de tratar de reconstruirla en un ambiente de mayor armonía. Mire, yo sé que ustedes se han visto recientemente, pero después del nombramiento, doctor McMaster, ¿sería factible un encuentro suyo con el presidente Petro en las próximas semanas? Pues de mi parte siempre es factible. A mí, si el presidente me propone una hora y un día, yo siempre voy a estar allí. Él lo sabe. Yo pensaría que sería de gran utilidad para el país, no para él ni para mí, pero sino para el país. Yo creo que sería una oportunidad de poder acercar posiciones, sí. Bueno, pues, y de construir cosas juntos. Además, entre otras cosas, tenemos, digamos, proyectos conjuntos que podemos siempre fortalecer y deberíamos aprovechar. Y han hablado varias veces y lo han hecho en buen tono y han salido cosas buenas. A veces el Twitter no ayuda mucho, en uno y en otro sentido. Eso el Twitter no permite explicar los tonos y eso puede enredar las cosas. Tiene toda la razón, ¿no, Ricardo? Y la verdad yo siempre he tenido, y me ha alegrado de eso, pues, de tener una relación cordial con él. Sí, pero es que uno a veces, si escribe en un grupo de WhatsApp y la gente no entiende el tono, se enredan las cosas. Por eso es mejor el cara a cara, el tradicional. Doctor Bruce, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Ricardo, gracias a todos ustedes ahí en Blue Radio, sí, señor. Estás escuchando Blue Radio.